Me llamo María Jesús Blázquez. Nací en un pueblecito de la Sierra Madrileña y renací como aragonesa de adopción. Soy madre de 2 hijas y de 2 hijos, bióloga de formación académica, he trabajado durante 38 años impartiendo clases de biología y de ciencias naturales en un instituto de Zaragoza. También he sido cofundadora de la primera asociación española pro lactancia materna, la Asociación Vía Láctea, y durante 30 años he acompañado a las madres a través de la atención telefónica y la ayuda directa de madre a madre para resolver sus dudas y problemas de su lactancia. Ya jubilada y retirada de ese activismo de décadas, he dejado solo una pequeña ventanita para contribuir desde mi humilde experiencia a recuperar la dignidad de la maternidad y siendo también fiel al propósito de mi vida, resaltar y valorar, hacer ver la importancia y la trascendencia que tiene el comienzo de la vida desde antes de la concepción. Por eso no es casual que me haya encontrado con la Asociación Nacional de Educación Prenatal, ANEP, y con el profesor Agustín de la Herrán, director de estas jornadas. Y aquí estoy, dispuesta a hablar de las aportaciones científicas que podemos llevar a las aulas para demostrar la importancia que tiene la huella prenatal desde una perspectiva de la biología y de la biofísica. Aportaciones científicas para explicar desde las aulas la importancia de las huellas prenatales en la educación de un nuevo ser. ¿Por qué el profesorado debe conocer la huella prenatal? Porque conocer su trascendencia es importante para cualquier persona, pero mucho más para docentes que están en contacto con niños y adolescentes que tienen muy cercano su niño interior. Porque todo lo que ha experimentado, todas las experiencias sensitivas o afectivas de nuestra madre, todas esas influencias quedan grabadas, nos quedan grabadas y perduran años después. ¿Cómo es posible volver a vivenciar esas escenas del pasado? Pues hay algunas herramientas, algunas técnicas como la terapia craneosacral, el renacimiento y la palingenesia, creada por el doctor Francisco Moya. El sentimiento que tienen la madre y el padre, lo que hablan incluso durante la concepción, puede llegar a condicionar la programación del código genético. Se ha podido ver mediante ecografía que el bebé reacciona cuando sus padres tienen una discusión de una forma violenta, reacciona dando un salto. Si se repiten estas discusiones, el bebé graba esa vibración y queda como si aprendiera una canción, se queda con la música y luego cuando nace trae ese patrón, va a replicar esa conducta, ya trae aprendida la música, lo que irá incorporando son experiencias que encajen con esa melodía. El sonido moldea la materia, esto lo estudia la ciencia cimática, ¿no? Con diferentes vibraciones producidas por un altavoz, pues se van formando con granos de arena diferentes figuras geométricas, pero se sabe por la ciencia cimática que cualquier sonido cercano al organismo humano origina un cambio físico en el interior del organismo y sus campos electromagnéticos. Hay un estudio muy curioso, simplemente poniendo células óseas bajo la influencia de la vibración del ronroneo de un gato, estas aceleran su renovación, es decir, para una fractura ósea iría muy bien tener un gato y su ronroneo, es decir, está demostrado que la palabra y la vibración junto con la intención y la emoción van a afectar a la forma en que trabaja el ADN. Es decir, es importante que vayamos teniendo en cuenta que el ADN es como una antena que puede ser reprogramado por palabras y frecuencias. Ya el óvulo de nuestra madre y el espermatozoide de nuestro padre, antes de su encuentro y fusión, ya estaban impregnados de sus pensamientos y emociones
que nos influye en toda nuestra vida. Esto obedece a la memoria del agua que graba como una cinta de cassette todo, lo graba todo. La ciencia que estudia esto es la nemética. La nemética lo que va a hacer es bueno, pues el estudio de la memoria ancestral. Podemos desde la biología comprender algo esto, puesto que la primera célula que nos constituye, en el primer momento que existimos, tiene todos los orgánulos citoplasmáticos y todo el agua que contiene procedente del óvulo de nuestra madre. Ese óvulo se formó dentro del vientre de nuestra abuela, cuando nuestra madre estaba en su vida intrauterina en su madre, es decir, en nuestra abuela. Entonces heredamos los orgánulos citoplasmáticos del óvulo de nuestra madre y nos llega el eco, toda esa memoria ancestral a través de la célula, de la primera célula. Hay un estudio publicado en la Universidad de Chicago en el que se muestra el destello de luz que produce un espermatozoide y un óvulo cuando entran en contacto y tiene lugar la fecundación. Somos seres de luz, lo que ocurre que hasta que no hemos tenido la tecnología para verlo, pues nos costaba mucho asimilarlo y creer. Una experta en esta tecnología que permite ver la luz que nos envuelve, nuestro campo electromagnético, es la ingeniera, la doctora en ingeniería biomédica Ana María Oliva. Explica todo esto en su libro Lo que tu luz dice, un libro muy recomendable. Aquí tenemos unas imágenes de lo que sería el biocampo. Por ejemplo, este sería el biocampo de una persona pues, que está bastante más armónica y está como más agujereado, es decir, es todo un mundo el que nos ofrece el conocimiento de nuestro campo energético. La imagen que tenemos de nuestras células como una bolsa es una imagen que tenemos que empezar a abandonar. No somos una reacción química, no podemos explicar la vida solo desde el punto de vista de la materia o de una reacción metabólica. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que somos una carga eléctrica, que somos algo más de lo que hemos estado explicando hasta ahora. Las células están todas en contacto, es decir, pero no solamente a través de los impulsos nerviosos o a través de las sustancias que transporta la sangre, sino que hay una conexión entre todas las células de nuestro organismo, se enteran al unísono de todo lo que sucede, gracias al envío y la recepción de paquetes de energía e información, gracias a las fibras de colágeno, estas fibras de colágeno que nos construyen, que son las que formarían las famosas fascias. Entonces tienen una capacidad semiconductora y gracias al agua ordenada y estructurada de nuestro organismo, pues se produce todo ese trasiego y esa comunicación que se quiere representar con esos puntos rojos. Serían esos electrones que van saltando de célula a célula gracias a todo el recorrido que hacen por las fibras de colágeno, y luego los protones son los que a través del agua van a contribuir a esa transmisión de paquetes de energía e información. Todo este concepto de la matriz viviente se debe al biofísico estadounidense Osman y su libro, La medicina energética, la base científica de la medicina energética, es muy recomendable para aquellas personas que quieran saber algo más, es decir, que no solo somos una reacción química, sino que también somos una carga eléctrica y cuando estamos en la vida intrauterina estamos impregnados absoluta y al instante de todos esos pensamientos y emociones de nuestra madre. Está todo en conexión. Aquí tenemos esta célula
que no tiene nada que ver a la que hemos estudiado. Esta sería la membrana plasmática, estas serían las integrinas, que son unas proteínas que entran y salen, dando vueltas hasta 7 veces, pero que van a conectar el mundo del interior de la célula con el mundo de la extracelular, de las fibras, de colágeno. Entonces, la conexión que se da entre la membrana y el núcleo se da mediante las fibras de los túbulos, los microtúbulos, que constituyen el citoesqueleto. El citoesqueleto, que es un armazón que le da consistencia a la célula, pero que también funcionan como tuberías por donde van a ir los fotones, tuberías también por donde van a ir las sustancias, pero lo más importante, que van a conectar la membrana con el núcleo, el exterior con el interior. Los microtúbulos son esos mediadores que nos conectan con el exterior y con el interior. Aquí tenemos una neurona donde se ven esos microtúbulos que se alinean. Entonces los profesores Penrose de la Universidad de Oxford y Hameroff de la Universidad de Arizona, ellos explican que la conciencia tiene una entidad propia y se encuentra o manifiesta a través de los microtúbulos que conforman ese citoesqueleto de las neuronas y que se organizan cuánticamente, según la teoría que ellos postulan. Desde ahí el ADN va a facilitar una conexión entre el mundo exterior, entre el cuerpo físico, el cuerpo energético y el mental. Y todavía más, llegan a decir Hameroff y Penrose, dicen, la conciencia de cada ser humano estaría interconectada con una conciencia universal. Quizá esos conocimientos profundos que ya tenemos nada más ser al comienzo de nuestra vida, en esa primera célula que ya es todo un ser, puesto que tiene la capacidad de dar lugar a un ser humano. ¿Cómo sabe esa célula lo que tiene que hacer? ¿De dónde llega la información? ¿Cómo se organiza a partir de una célula todo un ser humano? Esta teoría que postulan el profesor Penrose, que es físico y matemático, y el profesor de la Universidad de Arizona, Hameroff, es muy interesante, tuvo muchos detractores porque estamos en un mundo muy materialista. Sin embargo, a medida que se sigue investigando, se va viendo que aquí hay algo importante de lo que aprender. Es decir, esa conciencia universal, que sería la que, bueno, pues como que da pistas o ilumina la conciencia individual de cada persona, parece ser que se manifiesta a través de o se transmite a través de la fibra óptica que tenemos nosotros, que serían los microtúbulos. Hay ejemplos muy concretos, muy interesantes. Por ejemplo, los enfermos de Alzheimer tienen estos microtúbulos rotos, es decir, han perdido su memoria, no pueden recordar nada de su pasado, es que la fibra óptica está rota. Es muy importante también los microtúbulos, el conocerlo, no solo porque transmiten información, sino también por su disposición, por su mecánica. Esto es impresionante, que tiene mucha relación con el gesto, con todo lo que explica el doctor Moya acerca de la antropología del gesto. Aquí tenemos al profesor de la Universidad de Harvard, Donald Himber, que dice que según la tensión mecánica de una célula, así va a trabajar el ADN. Es decir, si estamos encogidos, tensos, o estamos bailando, o recibiendo un masaje, o estamos cantando, nuestros microtúbulos de nuestras células se encuentran en posiciones mecánicas, físicas diferentes, y eso va a condicionar la forma en que nuestro ADN trabaja, porque el ADN es una antena, y si estamos comprimidos, o tensos, o enfadados, o bailando, alegres, o cantando, orando, vamos a tener nuestros microtúbulos en armonía y facilitan que el ADN realice bien su función. Hoy se habla ya en genética del fenómeno de la mecanotransducción, es decir, los cambios de posición física se transmiten al citoesqueleto,
física y también según nuestras emociones tenemos una posición o tenemos otra, gracias a esas integrinas que rodean a las células en la membrana y producen cambios bioquímicos en todo el cuerpo. Fijaros qué importante empezar a tener en cuenta estos mediadores de los microtúbulos y sobre todo abandonar esa idea dogmática de que los genes son todo. Eso se cae ya por su propio peso. Cualquier biólogo bien actualizado sabe que eso ya está completamente desfasado y no tiene sentido. Este era el libro del Dr. Osman que antes mencionaba, un libro muy recomendable para entender que somos algo más que materia. El ADN no es un código de barras fijo, ni un collar de perlas que se pueda cambiar, quitar y poner. El ADN es un fluido que vibra. Yo en clase explicaba siempre a mis alumnos haciendo vibrar un pañuelo en espiral y les decía, oye, ¿creéis que se puede manipular algo que está tan fluido y tan vibrante? Es decir, no tiene sentido la ingeniería genética que traslada trozos de ADN mecánica y toscamente de un ser a otro, porque los resultados son de caos y de confusión. El ADN es una antena y es un fluido, entonces todo lo que sea intervenir mecánicamente sobre ese fluido es absolutamente destructivo, como decía la genetista Mae Wanzhou, decía, ¿querría alguien invertir en la biotecnología de ingeniería genética si supiese los fluidos y adaptables que son los genes y el genoma? O el doctor Massimo Sandin, que para mí es todo un referente, dice, en la célula viva la imagen es la de una molécula de ADN que gira y se retuerce como un danzarín demoníaco envuelto en una nube de proteínas que pululan alrededor. Hay una resonancia entre el corazón y el ADN. La musicalidad del corazón llega a cada célula del cuerpo. Si estamos vibrantes de alegría y de energía, nuestro ADN trabaja de una forma o trabaja de otra. Por eso la epigenética tiene tanta importancia, que debería mencionarse en los libros de texto. Porque los genes no lo son todo, es el ambiente el que va a condicionar que unos genes estén activos o estén apagados. Hay que abandonar esa idea dogmática de que un gen codifica para una proteína y determina un carácter, porque un fragmento de ADN puede codificar hasta más de 30.000 proteínas diferentes. Hay que abandonar la idea del determinismo genético. Está anticuada y es desfasada. Los libros de texto tienen que actualizar estos conceptos, que no son de hoy, que la doctora Barbara McClinton ya desde el año 1983, que recibió por eso el premio Nobel de Medicina, ya hablaba precisamente de esto. Es decir, hay que abandonar el mito del gen. Una prueba muy fácil, sin tener que leer muchos estudios científicos, la vemos en los gemelos univitelinos. Tienen la misma información genética, los mismos genes, pero a lo largo de su vida, si van desarrollando conductas o hábitos diferentes, pueden llegar incluso a generar enfermedades diferentes. Es decir, los genes no son todos, no somos resultado del código genético, sino muchas veces del código postal. Y eso se puede comprobar la influencia del cáncer en según qué territorios de nuestra geografía, según la contaminación ambiental. Y este tema es muy importante en la actualidad. El genoma, nuestro famoso genoma, donde invirtieron muchísimo dinero para llegar a la conclusión de que había una gran parte de ese genoma que no se sabía para qué codificaba, no se sabía qué producía, y dijeron, bueno, como no sabemos lo vamos a llamar basura. Y resulta que hoy se ha sabido precisamente la trascendencia que tiene todo ese ADN que no era codificante. Por cierto, echando un vistazo a este esquema, vale la pena darse cuenta que lo que llamamos genes solo representa un 1,5% de todo el genoma. Y también, en estos momentos, darse cuenta que tenemos un 9% de retrovirus endógenos incluido en nuestro genoma. Qué interesante, ¿verdad? Hay virus incluidos. Y también nuestros orgánulos citoplasmáticos, los orgánulos celulares, tienen un origen bacteriano. Por eso el profesor Massimo Sandin tiene una web donde ha recopilado todas sus investigaciones a lo largo de toda su vida,
docente e investigadora, entonces llama a su web Somos Bacterias y Virus, es decir, tenemos más información de retrovirus en nuestro genoma que de los llamados genes que caracterizan a nuestra propia especie. Y aquí tenemos a la escuela rusa, que ha investigado precisamente con herramientas más sutiles, con frecuencias de radio y de luz modulada, y han visto que se puede reprogramar el ADN sin tener que cortar y pegar y manipular y reparar, que es muy importante. El doctor Garayev, Pedro Garayev, de la escuela rusa, ahí tenéis el enlace al artículo, insiste en la importancia de tener claro que el ADN funciona, es como un internet biológico muy superior al artificial, y es como una antena que recibe y emite, traduce y transcribe información y la convierte en materia. Esto es muy importante. Hay un experimento que es extraordinario, que es este que os muestro aquí, también realizado por el equipo del doctor Garayev, con huevos de rana. Se recoge su información, su frecuencia de luz y de su propia musicalidad, diríamos, esa huella más sutil, y con los de salamandra igual. Pues se ha visto que sometiendo a los huevos de rana a esa musicalidad, esas frecuencias de luz y de radio propios del apellido, diríamos, de la propia especie de salamandra, llevando esa información, esas frecuencias a los huevos de rana, de esos huevos de rana van a nacer salamandras. Sí, yo también. Cuando tuve conocimiento de este experimento, me lo tuve que leer varias veces. Me fui al artículo, volví a leer y releer y dije, pero ¿cómo es posible que de los huevos de rana, habiéndoles emitido esas frecuencias que se habían recogido de la salamandra, se transformaban en saludables salamandras? Ahí tenemos la fotografía. Atención a este dato, quizá el más importante de todo lo que he explicado hasta ahora. La influencia en el comienzo de la vida a esas frecuencias que también conoce la escuela rusa, que han tenido mucho más conocimiento en biofísica, y nosotros nos hemos quedado como más anclados en la bioquímica. Y volviendo a la memoria del agua, ¿cómo es posible que tengamos la capacidad de recordar? ¿Dónde se queda? Pues se habla, aquí está todo el listado que podéis ver con más calma, esta diapositiva, pero voy a hacer especial mención a la doctora mexicana Esther del Río, que desde hace ya muchísimos años, desde los años 70, descubrió que el agua de nuestro organismo no es como el agua corriente, tiene otra estructura, de la misma manera que un lapicero y un diamante tienen la misma composición, pero tienen diferente estructura. Pues el agua de nuestro organismo, gran parte del agua de nuestro organismo se organiza formando cristales que agrupan hasta 37 moléculas, los llamados clatratos. Estos cristales tienen la capacidad de comportarse como cristales líquidos, los que se utilizan en la tecnología para guardar memoria. De la misma manera que esta charla tan extraña que estoy dando aquí con las diapositivas, imaginándome cómo estáis ahí escuchando o viendo, se puede grabar y la podemos trasladar de un lugar a otro. Pues el agua de nuestro organismo y de todos los organismos vivos tiene esa capacidad porque se comporta como un cristal líquido. Pero no solo lo dice la doctora Esther del Río, sino que ya Albert Sanjotti, como podéis leer si miráis esta diapositiva, Gerard Pola, que habla del agua, de la cuarta fase del agua, o Musillon, que ya hablaba de la danza del agua, agrupándose moléculas, formando hexágonos, etc. Entonces la clave estaría en el agua. Para futuros encuentros podríamos dedicarle un tema solamente al agua. Y si queréis profundizar más en todo esto, pues hay un artículo que compartimos el profesor Agustín de la Herrán y yo, que está aquí publicado en este enlace. Si queréis ver un poco más de cómo se puede a lo largo de la vida docente trasladar en las aulas aquello que amas apasionadamente y cómo te puedes también equivocar o no, pero de la huella que queda en el alumnado, pues podéis entrar en este blog donde antiguos alumnos y alumnas pues
recuerdan esa huella o esas semillas que quedaron de nuestras clases de biología, y lo cuento también en el libro del Instituto Huellas y Semillas, que si lo queréis, pues bueno, lo podéis escuchar en audiolibro gratis en este blog. Muchísimas gracias y bueno, y mucha suerte para la pedagogía prenatal.